Hola a todos, estudiantes de castellano, una vez más. Después del primer vídeo explicando la introducción a la sintaxis, hoy vamos a tener otra pequeña píldora de gramática para avanzar poco a poco. Hoy hablaremos del enunciado y en concreto de lo que es una oración simple. Un enunciado es una idea completa que está situada entre puntos. Cuando estamos hablando, normalmente todos los enunciados se formulan entre pausas, entre una pequeña pausa. Dentro de los enunciados hay un tipo específico que se llama oración. Los enunciados que son oraciones tienen una característica peculiar, y es que tienen el verbo conjugado con forma personal. ¿Cuál es la forma personal de los verbos? La forma personal de los verbos son todas las formas posibles verbales, excepto tres: el infinitivo, el gerundio y el participio. Cualquier otra forma verbal, otro verbo que nos encontremos que no sea ni infinitivo, ni gerundio, ni participio, será el núcleo del sintagma verbal de una oración. El resto de enunciados que no tengan verbo con forma personal no serán oraciones, serán frases. Cuidado, porque aquí en el lenguaje común a veces confundimos oración y frase, pero cuando hablamos técnicamente en el ámbito de la sintaxis, la oración tiene un verbo en forma personal, mientras que la frase no. En una oración, como la pieza esencial, la única necesaria, es un verbo, el verbo es el que mandará, y el verbo es el que nos va a decir qué piezas son necesarias que incluyamos en la oración para que la oración conforme un verdadero enunciado, tenga sentido completo. El verbo normalmente, casi siempre, siempre, excepto en algunas excepciones que explicaremos en el próximo vídeo, pide al menos siempre un sintagma concreto, que es el sintagma nominal que llamamos sujeto. El sintagma nominal que llamamos sujeto es el que nos dice la persona del verbo. Es el que nos dice quién es el protagonista de la acción o quién es el protagonista de lo que se está diciendo, porque hay verbos que no son de acción. Muchas veces cuando estábamos en primaria a lo mejor nos han dicho que el sujeto se averigua o lo identificamos preguntando quién al verbo. Y ojo, porque esto no funciona siempre. El sujeto de un verbo es siempre el sintagma que tiene la misma persona y el mismo número que el verbo. Es decir, que si el sujeto cambia de número, pasa de singular a plural, por ejemplo, el verbo también pasará de singular a plural. Y si el sustantivo pasa a cambiar de persona, por ejemplo, en lugar de decir yo, digo tú, el verbo ya no será canto, sino que será cantas. Si hacemos estos pequeños cambios y vemos que el verbo cambia, automáticamente diremos que ese sintagma, ese sustantivo, ese pronombre normalmente, serán el sujeto de la oración. Esta regla de mantener la misma persona y el mismo número se llama regla de la concordancia. La concordancia es cuando dos categorías gramaticales están de acuerdo en un accidente. Y cuando un accidente de una cambia, el mismo accidente de la otra también. Eso se llama concordancia. Cuando el sustantivo está en singular, el verbo estará en singular. Cuando el sustantivo que se hace de sujeto sea primera persona, por ejemplo, porque sea yo o porque sea un nosotros, el verbo también será primera persona, porque seré yo o será un nosotros el que realiza la acción o es el protagonista de lo que el verbo dice. Porque he estado en la montaña, que es lo que realmente me gusta. Recapitulemos. Enunciado, idea completa que se expone entre pausas, que se expresa entre pausas o se escribe entre punto y punto. Los enunciados pueden ser de dos tipos, o bien oraciones, cuando tienen un verbo con forma personal, o bien frases, cuando les falta el verbo. Y la siguiente idea importante, dentro de una oración, la pieza esencial, como hemos dicho, es el verbo conjugado con forma personal. Ese verbo será el núcleo del sintagma verbal que llamaremos predicado. Pero juntamente con el verbo y todos los complementos que acompañarán al verbo, habrá un sintagma nominal, un grupo de palabras encabezada por un sustantivo o por un pronombre, muchas veces, que le dará al verbo la persona y el número.
A eso lo llamamos regla de la concordancia. Y esto es todo por hoy. Ya veis que las ideas han sido muy sencillas, pero muy importantes para avanzar. Ya veremos en los próximos vídeos las excepciones al sintagma nominal sujeto con la regla de la concordancia y sobre todo veremos aplicaciones importantes porque hay muchos errores de sintaxis que se cometen por no respetar esta regla de la concordancia. Bueno, hasta el próximo vídeo. Espero que os sirva. Gracias.